La bodega estaba mal iluminada y peor ventilada. El hacinamiento de muchos cuerpos sin lavar, con charcos de vómitos, orina y excrementos, hacía la atmósfera irrespirable. Gritos, llantos y súplicas en distintos idiomas era constante. ¿Es el relato de una de las estancias del infierno de Dante? No, era las entrañas de un barco negrero que cruzaba los mares llevando su desdichada carga hacia América o los países islámicos. Uno de los episodios más desdichados y vergonzosos de la humanidad, la esclavitud. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. ¿Todo bien? Espero que así sea. Bueno, aquí estamos de vuelta reunidos en otro de nuestros videos interesantes. Y hoy vamos a iniciar una pequeña serie que se trata sobre uno de los hechos más vergonzosos de la humanidad, los más tristes, ¿no? Lo que más dolor causa, porque es realmente un hecho muy injusto, que cuando ciertos hombres, por medio del engaño, la fuerza, someten a otros a la servidumbre. Estamos hablando de la esclavitud, que se ha practicado a lo largo de toda la historia de la humanidad y en prácticamente todos los pueblos. Hoy vamos a iniciar esta pequeña serie con la esclavitud africana, es decir, de la gente de color, que realmente África ha sido duramente castigada por este tipo de problemas, ya tanto porque en África existió la esclavitud por deuda, prisioneros de guerra, pero después llegaron los árabes y empezaron a llevar a los países islámicos, sobre todo África del Norte, esclavos. Y por último fueron los europeos los que hicieron una, digamos, devastación poblacional en África impresionante y trajeron a América los esclavos para las plantaciones, sobre todo Brasil, Estados Unidos, el Caribe, y la prueba está en que esos países tienen bastante población negra, no vinieron como inmigrantes precisamente, vinieron como esclavos, sus antepasados por supuesto. Y vamos a estudiar la esclavitud africana, porque también está muy documentada, es más cercana en el tiempo y está muy documentada, sobre todo la parte de europea, porque hay registros, hay libros, hay testimonios de observadores, tanto blancos como negros, descendientes de esclavos, que han contado muchos detalles y aspectos de esta particular institución. No quiero alargarlo mucho, estos videos van a tratar de cubrir todos los aspectos de la esclavitud y es bueno verlo porque da una idea también de las barbaridades que algunos seres humanos le cometen a otros, ¿no? Hasta dónde lleva el egoísmo y la codicia humana en perjuicio de ciertas personas. Es un hecho vergonzoso y realmente triste. Ojalá desaparezca para siempre, no se vuelva a repetir, quede como una barbarie de épocas pasadas. No tengo más nada que decir. Miren el video y bueno, esperemos que todos aprendamos algo. No va a ser lo mismo después que lo hayan visto.
van a saber mucho más sobre esta peculiar institución que es la esclavitud. Vergüenza a la humanidad. Les deseo lo mejor. Y no se esclavicen a los vicios, las malas pasiones, sean libres. Chao. Nos seguimos viendo. Visión general. Los sistemas de servidumbre y esclavitud eran comunes en gran parte de África, como lo fueron en casi todo el mundo antiguo. Según reportó el explorador Mungo Park, entre 1795 y 1797, entre los pueblos indígenas del interior de África había 3 esclavos por cada hombre libre. En el África contemporánea se practica todavía la esclavitud, pese a ser ilegal. En la mayoría de las sociedades africanas donde la esclavitud era prevalente, las personas esclavizadas fueron tratadas como propiedad y no se les dio los derechos usuales en los sistemas de servidumbres comunes en otras partes del mundo. La esclavitud africana se categoriza en la esclavitud autóctona y esclavitud de exportación, dependiendo de si los esclavos se comercializan internamente o fuera del continente. En adición a la esclavitud de importación, que incluyó la captura y esclavización de 1.25 millones de esclavos europeos y americanos en África entre 1500 y 1800. Cuando empezaron el comercio transsahariano de esclavos, el comercio árabe de esclavos y muy posteriormente el comercio atlántico de esclavos, muchos de los persistentes sistemas locales de esclavos cambiaron y comenzó el suministro de cautivos para los mercados de esclavos fuera de África. La esclavitud en el África histórica se practica en muchas formas diferentes. La esclavitud por nacimiento o por importación o deudas, la esclavitud de los cautivos de guerra, la esclavitud militar, la esclavitud para la prostitución, la esclavitud penal, fueron practicadas todas ellas en parte de África. La esclavitud con fines domésticos y judiciales fueron muy común en toda África. Entre las tribus africanas, la costumbre de esclavizar a los prisioneros de guerra. Las tribus o gobiernos africanos más potentes organizaban razzias entre tribus o poblados débiles. También existía la esclavitud en plantaciones, principalmente en la costa oriental de África y en parte de África occidental. La importancia de la esclavitud de plantación aumentó durante el siglo XIX, debido a la abolición del comercio de esclavos en el Atlántico. Muchos estados africanos que dependían del comercio internacional de esclavos reorientaron sus economías hacia el comercio legítimo de bienes producidos por mano de obra esclava. Formas de esclavitud. Han existido en toda África múltiples formas de esclavitud y servidumbre durante la historia y se forma por las prácticas indígenas de esclavitud, así como la institución romana de la esclavitud y las posteriores esclavitud en el cristianismo, esclavitud en el islamismo y por un tiempo el comercio atlántico de esclavos. La esclavitud existió en partes de África, igual que en el resto del mundo, y fue una parte de la estructura económica de algunas sociedades durante muchos siglos, aunque la extensión variaba. Ibn Battuta, que visitó el antiguo reino de Mali a mediados del siglo XIV, relata que los habitantes locales competían entre sí en el número de esclavos y sirvientes que tenían, y le dieron a él mismo un chico esclavo como regalo de hospitalidad. En el África subsahariana, las relaciones de esclavitud eran a menudo complejas, con derechos y libertades dadas a las personas sometidas a esclavitud y restricciones en la venta y comercio por parte de sus dueños. Muchas comunidades tenían jerarquía entre los diferentes tipos de esclavos, por ejemplo, diferenciando entre aquellos que habían nacido en esclavitud y los que habían sido capturados en la guerra. Veamos qué escribió Mungo Park, viajero inglés. Los esclavos en África, supongo, son casi en la proporción de 3 a 1 de los hombres libres. No piden recompensa por su servicio, excepto alimentos y ropa, y son tratados con amabilidad o gravedad de acuerdo con la buena o mala disposición de sus dueños. La costumbre, sin embargo, ha establecido ciertas reglas en relación con el tratamiento de los esclavos, que se cree deshonroso violar. Así, los esclavos domésticos, o los que nacen en la casa de un hombre, son tratados con más lenidad que los que son obtenidos con dinero.
Pero estas restricciones sobre el poder del dueño no se extienden al cuidado de los prisioneros de guerra, ni a la de los esclavos comprados con el dinero. Todos estos desafortunados seres son considerados como extraños y extranjeros, que no tienen derecho a la protección de la ley y pueden ser tratados con severidad o vendidos a un extraño de acuerdo con el gusto de sus propietarios. La esclavitud en las culturas africanas en general era más como servidumbre laboral, aunque en ciertas partes de África subsahariana los esclavos fueron utilizados para sacrificios humanos en rituales anuales, como los rituales practicados por los habitantes del reino de Dahomey. A menudo los esclavos no eran propiedad personal de otros hombres, ni eran esclavos de manera vitalicia. Las formas de esclavitud en África estaban estrechamente relacionadas con las estructuras de parentesco. En muchas comunidades africanas, donde no se podía tener tierra en propiedad, se utilizó la esclavización humana como un medio para aumentar la influencia de una persona y ampliar sus conexiones. Esto hizo de los esclavos una parte permanente del apellido del dueño, y los hijos de los esclavos podían quedar estrechamente relacionados con los lazos familiares más grandes. Los hijos de esclavos nacidos en la familia podían integrarse en el grupo de parentesco del amo y alcanzar posiciones destacadas dentro de la sociedad, incluso hasta el nivel del amo en algunos casos. Sin embargo, el estigma a menudo se mantuvo y podía haber separaciones estrictas entre los miembros esclavos de un grupo de parentesco y los emparentados con el dueño. Esclavitud en propiedad. La esclavitud en propiedad es una relación de servidumbre específica donde el esclavo es tratado como una propiedad del dueño. Como tal, el propietario es libre de vender, comerciar o tratar al esclavo como lo haría con otras propiedades. Y los hijos de los esclavos a menudo se mantienen como propiedad del dueño. Hay evidencias de una larga historia de la esclavitud en el Valle del Nilo y el norte de África, pero la evidencia es incompleta sobre el alcance y las prácticas de esclavitud en gran parte del resto del continente antes de los documentos escritos por los comerciantes árabes o europeos. Servicio doméstico. Muchas relaciones de esclavos en África giraron alrededor de la esclavitud doméstica, donde los esclavos trabajaban principalmente en la casa del dueño, pero conservaban algunas libertades. Los esclavos domésticos podían ser considerados como parte de la casa del amo, no se podían vender a otros sin una causa extrema. Los esclavos podían ser propietarios de los beneficios de su trabajo, ya sean en tierras o en productos, y podían casarse y pasar la tierra a sus hijos en muchos casos. La prenda. La prenda o esclavitud por deuda implicaba el uso de personas como fianza para asegurar el pago de la deuda. El trabajo esclavo es realizado por el deudor o un pariente del deudor, en general un niño. La prenda era una forma común de garantía en África Occidental. Se trataba de la cesión de una persona y un miembro de la familia de esta persona para dar servicio a otra persona que le proporcione crédito. La prenda se relaciona, aunque de manera diferente, a la esclavitud en la mayoría de los conceptualismos. Para que el acuerdo pudiese incluir limitaciones, términos específicos del servicio a prestar y que los lazos de parentesco protegerían a la persona de ser vendido como esclavo. La prenda era una práctica común en todo el África Occidental antes del contacto de los europeos. Esclavitud militar. Los árabes y sus sucesores musulmanes, los turcos, instituyeron en África la esclavitud militar étnica conformada por esclavos extranjeros. Esto es, así como los turcos instalaron en el Egipto africano una casta esclava de asiáticos y europeos, los mamelucos, y a su vez los otomanos egipcios crearon a partir de esclavos negros una casta militar extranjera en los territorios sudaneses que Egipto conquistó en el siglo XIX, los nubis. Esta casta militar, esclava y controlada por Egipto, peleó en ese siglo no solo en el Sudán, sino también en Grecia, Siria, México, como parte del ejército de Maximiliano de México, Tanganica, Somalia, Uganda y Etiopía. Siguiendo el mismo modelo, mercaderes sudaneses crearon ejércitos de esclavos que pelearon en Chad. La mayoría de nubis fueron capturados en razzias en áreas remotas del Sudán. Posteriormente, la fuente eran tribus nómadas que pagan sus impuestos al gobierno entregándoles esclavos. Sacrificio ritual de esclavos. Aunque las evidencias arqueológicas no están claras en el tema antes del contacto europeo, a las sociedades que practicaban sacrificios humanos, las víctimas solían ser esclavos. El clímax de mayor festival religioso en el reino de Benin era el sacrificio humano, en el cual se empleaban esclavos o transgresores a la autoridad del jefe de la tribu. Comercio local de esclavos. Algunas naciones como los Ashanti de la actual Ghana y los Yoruba de la actual Nigeria estaban involucradas en el tráfico de esclavos. Grupos como la Imbangala de Angola y los Jamwezi de Tanzania servían como intermediarios o bandas itinerantes, haciendo la guerra a los Swats
africano para capturar gente para la exportación como esclavos. Los historiadores John Thornton y Linda Haywood han proporcionado una estimación de los africanos capturados y vendidos a los europeos en torno al 90%, que fueron enviados al comercio de esclavos del Atlántico. Henry Louis Gates, catedrático de estudios africanos y afroamericanos de Harvard, ha declarado que sin la alianza comercial compleja entre las élites africanas y los comerciantes europeos y los agentes comerciales, el comercio de esclavos en el Nuevo Mundo habría sido imposible, al menos en la escala en que se convirtió. Práctica de esclavitud en África. Como la mayoría de otras regiones del mundo, la esclavitud y el trabajo forzoso han existido en muchos reinos y sociedades de África durante miles de años. No hay disponibles evidencias concretas sobre la esclavitud o la política e instituciones económicas de la esclavitud antes del contacto con la trata de esclavos árabe o atlántico. Los primeros informes europeos de la esclavitud en toda África en la década de 1600 no son fiables porque a menudo mezclan diversas formas de servidumbre con la esclavitud. Las relaciones complejas y pruebas de historias orales a menudo describen incorrectamente muchas formas de servidumbre o estatus sociales como esclavitud, incluso cuando las prácticas no siguen las conceptualizaciones de esclavitud en otras regiones del mundo. La mejor evidencia de las prácticas de esclavitud en África proviene de los reinos principales, particularmente a lo largo de la costa, y hay poca evidencia de práctica de esclavitud generalizada en las sociedades sin Estado. El tráfico de esclavos era más secundario que las otras relaciones comerciales. Sin embargo, hay evidencia de una ruta de tráfico de esclavos a través del Sahara de la época romana que persistió en la zona después de la caída del Imperio Romano. Sin embargo, las estructuras de parentesco y los derechos previstos para los esclavos, excepto los capturados en guerra, parece haber limitado el alcance del tráfico de esclavos desde el inicio del tráfico árabe de esclavos y el comercio atlántico de esclavos. África septentrional. La propiedad de esclavos había sido legal y generalizada en toda África del Norte cuando la región estaba controlada por el Imperio Romano, en el año 47 a.C. y 500 después de Cristo. La región del Sahel, al sur del Sahara, proporcionaba muchos de los esclavos africanos vendidos en el norte de África durante este periodo y tuvo un tráfico de esclavos en funcionamiento a través del Sahara. La propiedad de esclavos persistió después de la caída del Imperio Romano en la mayoría de las comunidades cristianas de la región. Después de la expansión islámica en la mayor parte de la región, las prácticas continuaron y finalmente la esclavitud de propiedad se extendió a las sociedades más importantes en el extremo del sur del Sahara, como Malí, Songhai y Ghana. El comercio de esclavos medieval en Europa provenía principalmente del este y sur. El cristiano imperio bizantino y el mundo islámico fueron los destinos. Europa central y Europa oriental fueron las importantes fuentes de esclavos. La Iglesia Católica prohibió la exportación de esclavos cristianos a tierras no cristianas. Por ejemplo, en el Consejo de Koblenz, el año 922, el Consejo de Londres, 1102, y el Consejo de Armagh, 1171. Debido a las restricciones religiosas, el comercio de esclavos se llevó a cabo en algunas partes de Europa por los judíos peninsulares, conocidos como radanitas, que fueron capaces de transferir esclavos paganos de Europa central a través de la Europa occidental cristiana a los países musulmanes del Al-Andalus y África. Muchos esclavos fueron esclavizados durante tantos siglos de tal manera que la palabra se convirtió en sinónimo de esclavitud. La derivación de la palabra esclavo encapsula la historia de Europa y explica que por qué las dos palabras esclavo y eslavo son tan similares, que son de hecho históricamente idénticas. Los mamelucos eran soldados eslavos convertidos al Islam y que sirvieron a los califas musulmanes y los sultanes de la dinastía ayudí durante la Edad Media. Los primeros mamelucos sirvieron al califato abasí de Bagdad durante el siglo IX. Con el tiempo se convirtieron en una poderosa casta militar y en más de una ocasión tomaron el poder por sí mismos. Por ejemplo, el poder de Egipto a partir de 1250 a 1517. Desde 1250 Egipto había sido gobernado por la dinastía Baharí, de origen del pueblo de Kipchak turco. Los blancos esclavizados del Cáucaso sirvieron en el ejército y formaron un cuerpo de élite de tropas que finalmente se sublevaron en Egipto y formaron la dinastía Burr. Más de 1 millón de europeos fueron capturados por la piratería berberisca y vendidos como esclavos en África del Norte y en el Imperio Otomano entre los siglos XVI y XIX. Los pueblos y ciudades costeras de Italia, Portugal y España y las islas del Mediterráneo
fueron atacadas con frecuencia por los piratas y largos tramos de la costa de Italia y España fueron casi completamente abandonados por sus habitantes. Después del 1600, los piratas berberiscos a menudo entraron en el Atlántico y atacaron tan al norte como Islandia. Los corsarios más famosos fueron, entre los otros, los otomanos, Kheireddin Barbarroja y su hermano mayor, Babaruj, junto con Turgut Reis, conocido como Dragut en Occidente, Murat Reis y Kemal Reis. En 1544, Kheireddin Barbarroja capturó Ischia, tomando 4.000 prisioneros y deportando a la esclavitud unos 9.000 habitantes de Lipare, casi toda la población. En 1551, Dragut esclavizó a toda la población entera de la isla maltesa de Gozo, entre 5.000 y 6.000, enviándolos a Libia. Cuando los piratas saquearon Vieste, en el sur de Italia, en 1554, tomaron un número estimado de 7.000 esclavos. En 1555, Turgut Reis navegó a Córcega y saquearon Bastia, tomando 6.000 prisioneros. En 1558, corsarios de Berbería capturaron la ciudadela de Menorca, la destruyeron, masacraron a los habitantes y se llevaron 3.000 supervivientes a Estambul como esclavos. En 1563, Turgut Reis desembarcó en las costas de la provincia de Granada y capturó los asentamientos costeros de la zona, como Almuñécar, junto con 4.000 prisioneros. Los piratas berberiscos atacaban con frecuencia las Islas Baleares, lo que resultaron muchas torres de vigilancia costeras e iglesias fortificadas. La amenaza era tan grave que Formentera quedó deshabitada. Todavía en 1798, el islote cercano a Cerdeña fue atacado por los tunecinos, que tomaron más de 900 habitantes como esclavos. Cuerno de África. Esclavos en Etiopía, siglo XIX. En el Cuerno de África, los reyes cristianos del imperio etíope a menudo exportaron esclavos nilóticos paganos de sus fronteras occidentales o de los territorios de las tierras bajas recientemente conquistadas o reconquistadas. Los sultanatos musulmanes somalíes y el pueblo afar, o como el sultanato de Adel, también comerciaron por sus puertos esclavos zanji, bantúes, que habían capturado de su retaguardia. La esclavitud, como se practicaba en Etiopía, era esencialmente doméstica. Por lo tanto, los esclavos servían en las casas de sus dueños y no se emplearon de manera significativa en su capacidad productiva. Estaban considerados como miembros de segunda clase de la familia de sus propietarios. El primer intento de abolir la esclavitud en Etiopía fue realizado por el emperador Teodoro II, reinado 1855-1868. Aunque el comercio de esclavos no fue abolido legalmente hasta 1923 con el ingreso de Etiopía en la Sociedad de las Naciones. La Anti-Slavery Society estimó que había 2 millones de esclavos a principios de 1930, de una población estimada entre 8 a 16 millones. La esclavitud continuó en Etiopía hasta la invasión italiana de octubre de 1935, cuando la institución fue abolida por orden de la Fuerza de Ocupación Italiana. En respuesta a la presión de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, Etiopía oficialmente abolió la esclavitud y la servidumbre involuntaria después de haber recuperado su independencia en 1942. El 26 de agosto de 1942, Haile Selassie emitió una proclama que prohibía la esclavitud. A los territorios somalíes, los esclavos fueron comprados en el mercado de esclavos exclusivamente para trabajar en plantaciones. Ellos trabajaban bajo el control y por separado de sus dueños somalíes. En cuanto a las consideraciones legales, los esclavos bantúes eran devaluados. Además, las costumbres sociales somalíes censuraban, desalentaban y despreciaban cualquier tipo de contacto sexual con esclavos bantúes. La libertad de estos esclavos de las plantaciones se obtenía también en muchos casos a través de la fuga. África Central. La tradición oral relata la esclavitud existente en el reino del Congo en el momento de su constitución con Luken Luanimi, esclavizando a Mwene Kabunga, que habían conquistado para establecer el reino. Los primeros escritos portugueses muestran que el reino tenía esclavitud antes del contacto, pero que eran cautivos de guerra, principalmente del reino de Ndongo. África Occidental. La esclavitud fue practicada de diversas maneras a las diferentes comunidades de África Occidental antes del comercio europeo. Con el desarrollo del comercio transsahariano de esclavos y las economías de oro en el Sahel occidental, se organizaron en torno a la trata de esclavos una serie de estados como el Imperio de Ghana, el Imperio de Mali y el Imperio Songhai. Sin embargo, otras comunidades de África Occidental resistieron en gran medida el comercio de esclavos.
Los reinos Mossi trataron de hacerse cargo de los puestos claves en el comercio a través del Sahara. Y cuando estos esfuerzos fracasaron, los Mossi se convirtieron en defensores contra los ataques esclavistas de los estados poderosos del Sahel occidental. Los Mossi finalmente entraron en el comercio de esclavos en la década de 1800, con la trata atlántica como mercado principal. Del mismo modo, Walter Rodney no identificó ninguna esclavitud o servidumbre doméstica significativa en los primeros documentos europeos en la región de Alta Guinea y de Akonjogbin. Sostiene que el registro europeo revela que la trata de esclavos no era una actividad importante a lo largo de la costa controlada por los Yarubas y los Aja antes de la llegada europea. En un documento leído en la Ethnological Society of London en 1866, el virrey de Lokoja, T. Valentine Robbins, que acompañó a la expedición por el río Níger a bordo del HMS Investigator en 1864, describió la esclavitud en la región. Sobre la esclavitud, Robbins comentó que no era lo que la gente de Inglaterra pensaba que fuera. Esto significaba, como se encuentra continuamente en esta parte de África, que pertenece a un grupo familiar. No hay trabajo obligatorio. Y el amo y el esclavo trabajan juntos, comen la misma comida, usan la misma ropa y duermen en las mismas cabañas. Algunos esclavos tienen más esposas que sus dueños. Se da protección a los esclavos y todo lo necesario para su alimentación y la ropa. Un hombre libre es peor que un esclavo. No puede reclamar su comida a nadie. Con el inicio del comercio atlántico de esclavos, la demanda de esclavos en África Occidental aumentó y un número de estados se centró en el comercio de esclavos y la esclavitud doméstica aumentó de manera espectacular. En Senegambia, entre 1300 y 1900, cerca de un tercio de la población fue esclavizada. En los primeros estados islámicos de Sudán Occidental, incluyendo Ghana, 750-1076, Mali, 1235-1645, Segou, 1712-1861 y Songhai, 1275-1591, alrededor de un tercio de la población eran esclavos. En Sierra Leona, en el siglo XIX, cerca de la mitad de la población consistía en esclavos. En el siglo XIX, como mínimo, la mitad de la población fue esclavizada en el pueblo Douala del Camerún y otros pueblos del Bajo Níger, el Reino del Congo y el Reino Kasange y los Kotwes de Angola. Entre los Ashanti y Yorubas, un tercio de la población consistía en esclavos. Alrededor de un tercio de la población del imperio de Kanem, 1600-1800, eran esclavos, y quizás lo era el 40% de Bornu, 1580-1890. Entre 1750 y 1900, a partir de 1 a 2 tercios de la población total de los estados de Yigap-Gulani consistía en esclavos. La población del califato de Sokoto, formado por el pueblo Hausa en el norte de Nigeria y Camerún, estaba medio esclavizada en el siglo XIX. Cuando el gobierno británico se impuso por primera vez al califato de Sokoto y las áreas circundantes al norte de Nigeria, a la vuelta del siglo XX, aproximadamente de 2 millones a 2 millones y medio de personas estaban esclavizadas. La esclavitud en el norte de Nigeria fue prohibida definitivamente en 1936. Grandes lagos de África. Con el comercio marítimo de la región oriental de los Grandes Lagos de África, en Persia, China y la India durante el primer milenio, los esclavos se mencionaban como un producto de importancia secundaria debajo del oro y el marfil. Y cuando se ha mencionado la trata de esclavos parece ser de pequeña escala. En su mayoría implicaban incursiones para capturar esclavos a mujeres y niños a lo largo de las islas Kilwa, Kiswani, Madagascar y Pemba. Los historiadores Campbell y Alpers sostiene que hubo una gran cantidad de diferentes categorías de esclavos en el África Oriental y que la distinción entre individuos esclavos y libres no era particularmente relevante en la mayoría de sociedades. Sin embargo, con el aumento del comercio internacional en el siglo XVIII y XIX, el sureste de África comenzó a participar de manera significativa en el comercio de esclavos en el Atlántico. Por ejemplo, con la firma por el rey de la isla de Kilwa de un tratado con un comerciante francés en 1776 para la entrega de 1000 esclavos por año. Casi al mismo tiempo, los comerciantes de Omán, India y el sureste de África iniciaron el establecimiento de plantaciones a lo largo de las costas y en las islas. Proporcionar trabajadores en estas plantaciones, capturar esclavos y la tenencia de esclavos hizo cada vez más importante la región y los comerciantes de esclavos de la región, más notablemente Tipu Tip, llegaron a ser importantes en el ambiente político. El comercio del sudeste de África alcanzó su apogeo en las primeras décadas de 1800 con un máximo de 30.000 esclavos vendidos por año.
Sin embargo, la esclavitud nunca se convirtió en una parte importante de las economías nacionales, excepto en el sultanato de Zanzíbar, donde se mantuvieron las plantaciones y la esclavitud agrícola. El autor e historiador Timothy Insull escribió: las cifras registran la exportación de 718.000 esclavos de la costa suajili durante el siglo XIX y la retención de 760.000 en la costa. En la región de los Grandes Lagos de África, alrededor de la actual Uganda, la evidencia lingüística muestra la existencia de esclavitud a través de la captura de guerra, el comercio y la prenda durante cientos de años. Sin embargo, estas formas, en particular la prenda, parecen haber aumentado significativa en los siglos XVIII y XIX. Comercio transsahariano y el del Océano Índico. Los árabes exportaron unos 17 millones de esclavos, pese a que el comercio árabe de esclavos, que se estableció a partir del siglo VIII, empezó con un movimiento a pequeña escala de población en gran parte de la región oriental de los Grandes Lagos y del Sahel. El comercio aumentó progresivamente. La ley islámica permite la esclavitud, pero prohíbe la esclavitud que implique otros musulmanes. Como consecuencia, el objetivo principal de la esclavitud eran los habitantes de la zona fronteriza del Islam en África. El comercio de esclavos a través del Sahara y en todo el Océano Índico también tiene una larga historia que comienza con el control de las rutas marítimas por los comerciantes afroárabes en el siglo IX. Se estima que unos pocos miles de esclavos fueron tomados cada año a partir de la costa del Mar Rojo y del Océano Índico. Eran vendidos por todo Medio Oriente. Este comercio se aceleró con barcos más grandes debido a una mayor demanda de mano de obra en las plantaciones de la región. Con el tiempo, se esclavizaron cerca de miles por año. A Zanguebar, costa suajili, los esclavistas afroárabes capturaron bantúes del interior y los vendían en el litoral. Allí los esclavos eran paulatinamente asimilados en las áreas rurales, en particular en las islas de Unguja y Pemba. Esto cambió la relación de los esclavos mediante la creación de nuevas formas de empleos para los esclavos, como eunucos para proteger harenes y unidades militares, y la creación de condiciones para la libertad, es decir, la conversión, aunque únicamente liberaría a los hijos de un esclavo. Aunque el nivel de comercio siguió siendo pequeño, la cantidad total de esclavos comerciados creció en un gran número en los varios siglos de su existencia. Debido a su naturaleza pequeña y gradual, el impacto sobre las prácticas de esclavitud en comunidades que no se convirtieron al Islam era relativamente pequeño. Sin embargo, en la década de 1800, el comercio de esclavos en África a los países islámicos aumentó de manera significativa. Cuando el comercio europeo de esclavos terminó alrededor de la década de 1850, el tráfico de esclavos hacia el este creció de manera significativa hasta que puso fin la colonización europea de África en el año 1900. En 1814, el explorador suizo Johann Burckhardt escribió sobre su viaje a Egipto y Nubia, donde vio la práctica del tráfico de esclavos. Frecuentemente era testigo de escenas de la más descarada indecencia, en las que los comerciantes, que son los principales actores, se pasaban el tiempo riendo. Podría aventurarse a afirmar que muy pocas mujeres esclavas que han pasado de su 10º año llegan a Egipto o Arabia en estado de virginidad. David Livingstone escribió del comercio de esclavos: voltear sus males es una sencilla imposibilidad. Vimos una esclava con un disparo o acuchillada en todo el cuerpo y extendida en el camino. Los espectadores dijeron que lo había hecho un árabe que había pasado por la mañana temprano, debido a la ira de haber perdido el precio que había dado por ella, porque ella era incapaz de caminar más. Pasamos ante una mujer atada por el cuello a un árbol y muerta. Nos encontramos con un hombre muerto de hambre. La enfermedad más rara que he visto en este país parece realmente ser la insensibilidad, y ataca a los hombres libres que han sido capturados y hechos esclavos. Livingstone estimó que 80.000 africanos morían cada año antes de llegar al mercado de esclavos de Zanzíbar. Zanzíbar había sido el principal puerto de comercio de esclavos de África Oriental, y bajo los árabes de Omán en el siglo XIX, unos 50.000 esclavos pasaban por la ciudad cada año. Puedes elegir mirar para otro lado, pero nunca puedes volver a decir que no sabías.